Un cordial saludo para todos los que se unen a este taller de oración. Le pedimos a Dios bendiga nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Presentamos cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junto con San Agustín, pidámosle a Dios que su Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y nos ayude a comprender la palabra divina. Ven Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo, para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Con un corazón bien dispuesto, hacemos lectura orante del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagan extorsión, ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga. Como el pueblo estaba expectante, todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su grano, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Algunas pautas para la lectura de este Evangelio. Podemos distinguir dos partes principales en la lectura que acabamos de hacer: unos consejos prácticos de parte del Bautista y un anuncio. Los consejos prácticos buscan que las personas que se dirigen a él obren en justicia y en derecho, y no cedan a las tentaciones o posibilidades que les llevan a practicar la injusticia con los hermanos. Juan el Bautista exige este tipo de conversión, no la conversión que se centra en las prácticas piadosas, sino en el uso correcto, justo y honesto de los bienes terrenos.
Lucas usa el recurso de plantear las preguntas en boca de la multitud, de los recaudadores de impuestos y de los soldados. La respuesta más exigente es la primera, dirigida a todos, a toda la gente. Hay que compartir el vestido y la comida. Esta realidad nos recuerda lo que pide Dios en el libro de Isaías: partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Movidos por la misericordia, pide el Bautista que todos podamos vivir ofreciendo lo necesario, lo vital para las personas que entran en contacto con nosotros y a las cuales debemos cuidar para ayudarles a tener condiciones justas y honestas de vivir. La respuesta a los recaudadores se queda en lo negativo: no exijan más de lo ordenado. Recordemos que la actividad de estos recaudadores abarcaba muchos aspectos en torno a derechos de importación, de exportación, impuestos, peajes, impuestos urbanos y otro tipo de tasas. En todos ellos se podía oprimir y de hecho se buscaba el propio beneficio para sacar un porcentaje para sí mismo. La, la- la respuesta invita a que no se haga sino aquello que está justamente ordenado. La respuesta a los soldados une lo negativo y lo positivo. Lo negativo cuando se le indica que no maltraten, no extorsionen a nadie, no actúen en ese movimiento de violencia que genera la injusticia, pero también lo positivo: conténtense con su dinero, con su salario, con su paga. Estas respuestas manifiestan el tipo de conversión que invita el Bautista para preparar el encuentro y el camino del Señor. Un momento en el cual se busca la justicia, la paz, la honestidad, la honradez. Un pueblo bien dispuesto que esté deseoso de encontrarse con su Señor. En la segunda parte de este Evangelio reconocemos un anuncio que está en los versículos 15 al 17. La denuncia inicial y los consejos prácticos del Bautista a todas las personas y a sus interlocutores animan a preguntarse por la identidad de Juan. Este responde hablando de un personaje con más autoridad. La lectura no lo identifica con el Mesías. Habla de un personaje futuro que llevará a cabo una misión doble. Una positiva, una evidente, que es el bautismo, y una ambigua o más bien simbólica, la del bieldo, la del bautismo, la de la actitud de dar vida, de transformar, purificar la vida de los creyentes, y la ambigua o simbólica, la del bieldo, en la cual invita también a ver el discernimiento que viene de parte de Dios en Jesús y que nos invita a nosotros también a esa actitud de discernimiento, de buscar siempre estar en el trigo, vivir como trigo. Dos temas indica Juan a propósito del personaje futuro: la mayor importancia de su persona y el mayor valor de su bautismo. Este personaje futuro es más valorado que él y además reconoce que el bautismo que el Bautista, que Juan está realizando, pues es inferior al que este personaje futuro vendrá a realizar. La mayor importancia de la persona que viene la expresa aludiendo a su fuerza y a la indignidad que tiene ante él el Bautista. De esto, pues recordemos que del Mesías se espera que tenga fuerza para derrocar a los enemigos. La indignidad de Juan respecto al personaje futuro se manifiesta en que no puede cumplir ni siquiera el servicio de un esclavo y desatarle la correa de las sandalias. La mayor importancia del bautismo del personaje que viene queda clara por la diferencia entre el agua en el Bautista y el Espíritu Santo y el fuego en el personaje que viene. El Bautista bautiza con agua. El personaje que viene, que identificamos posteriormente con el Mesías, con el Señor,
viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Si se quiere mejorar la conducta del pueblo, nada mejor que el Espíritu de Dios, y así nos lo recuerda el profeta Ezequiel. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que cumpláis mis mandamientos. El fuego purifica más que el agua. Recordando el Salmo segundo, algunos textos concebían al Mesías con un cetro en la mano para triturar a los pueblos rebeldes y desmenuzarlos como cacharros de loza. Juan no lo presenta con un cetro, utiliza una imagen más campesina. Lleva un bieldo. Con este bieldo procura separar el trigo de la paja para quemar la paja en la hoguera, en una hoguera inextinguible. También simbolismo de una condición que no se puede reparar, pero que busca siempre la realidad de la vida y de comprender que en medio de la realidad encontramos estas dos posibilidades, ser trigo o paja, paja que conduce a la destrucción, trigo que conduce a la vida y a la regeneración. Al comienzo de su intervención, Juan hizo referencia al hacha dispuesta a talar los árboles inútiles. Al final, ya dando paso al Mesías, hace referencia al bieldo que echa la paja en la hoguera. Son dos imágenes potentes para animar a la conversión. Imágenes que invitan a tomar una decisión y a desear ser de aquellos que han aceptado la predicación del Bautista y se han preparado para el encuentro con Dios y luego creerán y darán fruto. El versículo final, el versículo 18, resume la actividad de Juan, fijándose en su predicación y sin mencionar el bautismo. Las palabras de Juan pueden parecer muy duras, pero constituyen una buena noticia para quien está dispuesto a convertirse. Escuchemos cómo nuestro Padre San Agustín nos ayuda también a vivir este tiempo de Adviento, de preparación para el encuentro con Dios, con Jesús. Es posible que alguno al leer las obras de Agustín se sorprenda al ver que en el elenco de temas no aparezca ningún sermón para el tiempo de Adviento. Sucede que en los tiempos de San Agustín no se celebraba litúrgicamente el Adviento. A pesar de ello, sus obras y su pensamiento no son ajenos a la idea teológica y espiritual del Adviento de Cristo. San Agustín, en consonancia con lo que nos recuerda la liturgia actual, en los primeros días del Adviento, nos habla de tres Advientos de Cristo, tres venidas del Señor. En primer lugar, para San Agustín, es claro que Cristo es aquel que no solo vino en la historia para salvar a los hombres, y que vendrá al final de la misma como juez, sino que también es el que continuamente viene al encuentro de todo creyente para invitarlo a aceptar la salvación que viene de Dios. De aquí la idea e imagen del Cristo que pasa, que camina y acompaña a la humanidad en su propia historia, y que pasa al lado de la vida y de la historia de todo hombre para invitarlo a la salvación. Además de esa venida continua de Cristo en el misterio y en la economía de la salvación, hay otras dos venidas de Cristo, a las que San Agustín se refiere explícitamente con la palabra latina adventus, que se puede traducir como la venida o el advenimiento. La primera de estas venidas no puede ser otra que la venida histórica de Jesús en carne mortal, cuando por el misterio de la encarnación, Cristo descendió a los hombres
para rescatar al género humano del pecado y de la muerte, haciéndose hombre en las entrañas de la Virgen María. Dice San Agustín, por tanto, como creemos en dos venidas del Señor, en una pasada y en otra futura. Existe también otra venida, otro adviento futuro de Cristo al final de los tiempos, en el juicio final, en donde todas las naciones serán congregadas en su presencia y se hará la separación de los buenos y los malos. Dice Agustín, por tanto, como creemos en dos venidas del Señor, en una pasada, la cual no advirtieron los judíos, y en otra futura, que unos y otros esperamos, y como esta que los judíos no entendieron, aprovechó a los gentiles. Un interesante detalle es que San Agustín, a estas dos venidas de Cristo, añade un juicio que le corresponde respectivamente a cada una de ellas. De este modo, a la venida histórica de Jesús, el nacimiento de Cristo en Belén, como comienzo de la obra de la redención, le corresponde un juicio oculto. A la venida al final de los tiempos le asigna San Agustín un juicio manifiesto. Dice Agustín, si alguno recapacita observará que dos juicios se insinúan también en la Escritura, uno oculto y otro manifiesto. El oculto se lleva a cabo ahora, por el cual ahora cada uno de los hombres o es atormentado para que se purifique, o es avisado para que se convierta. O, si desprecia el llamamiento y la enseñanza de Dios, se ciega para condenarse. El juicio manifiesto, al cual ha de venir el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos. De este modo, todas las personas son ahora juzgadas en lo que llama San Agustín el juicio oculto, pues reciben algún sufrimiento como una invitación a la purificación o bien son advertidas para que se conviertan y se disponga a cambiar su vida antes de que llegue el juicio final o manifiesto. De hecho, estos elementos son parte de la enseñanza y del llamado de Dios, como señala San Agustín. Sin embargo, quien se cierra en sí mismo y no puede percibir la utilidad de la purificación a la que deben llevar los sufrimientos, o bien la conversión en donde debe desembocar la advertencia, son cegados y se disponen a ser condenados en el juicio manifiesto, es decir, en el juicio final. Dice nuestro Padre, el juicio oculto es el castigo por el cual ahora cada uno de los hombres es atormentado para que se purifique o es avisado para que se convierta, o si desprecia el llamamiento y la enseñanza de Dios, se ciega para condenarse. Por todo ello, San Agustín nos invitaría a vivir toda nuestra vida como un largo adviento, ya que vivimos entre la primera venida histórica de Cristo, su nacimiento, y la última venida al final de los tiempos. San Agustín nos invita a vivir con vigilancia y siendo conscientes del paso de Cristo por nuestras vidas para poder alcanzar la salvación. Seamos conscientes del paso de Cristo en nuestra realidad, en nuestra vida. Reconozcamos las advertencias, los llamados, las correcciones que hace Dios a nuestra vida. Escuchemos la voz del Bautista que invita a la conversión, a que vivamos en justicia, a que procuremos el bien, que la esperanza nos mueva siempre a decir, ven Señor Jesús. Escucha la voz del Bautista que te invita a compartir tu alimento, tu pan y tu vestido con
los necesitados con los pobres. Escucha la voz del Bautista, que te invita a vivir en la justicia, a no aprovecharte de tu rango, de tu posición, de tu oficio. Prepara el camino del Señor disponiendo tu vida con honestidad, con mansedumbre, para que el Espíritu venga y haga nuevas las cosas. Dispón tu vida para que hagas lo necesario para encontrar la justicia, la paz, el bienestar, la alegría y el compartir la vida con los hermanos. Ven, Señor Jesús. Acepta este bautismo que nos trae Cristo. Un bautismo que no solamente limpia, sino que transforma. Un bautismo que nos hace nuevas criaturas. Un espíritu que nos da vida y regenera todo y hace posible que aquello en lo que nosotros somos indignos o nos cuesta vivirlo, Dios pueda manifestar con su gracia la nueva realidad de la vida y de la existencia. Que el fuego también nos muestre la pureza de nuestras acciones, no solamente el hacer las cosas bien, sino el hacerlas según la voluntad de Dios, según el amor del Padre en el Hijo, según el cuidado del Hijo que con ternura se acerca a todos aquellos que necesitan de la salvación, de la paz. Ven, ven Señor Jesús. Dispongamos nuestra vida para la venida de Cristo. Él está en cada momento, en cada acontecimiento. Nos instruye con su palabra, nos muestra el camino, nos advierte para que nos corrijamos, para que podamos vivir el trigo de Dios, para que nos alejemos de esas realidades que no fructifican y que ocultan el verdadero tesoro del amor del Padre. Vivamos como trigo para alimentar al mundo, para compartir nuestra vida que es de Dios con los hermanos. Dispongamos nuestra vida para que nada nos aparte del amor de Dios. Y así el encuentro con Jesús nos dará cuenta de aquello que Dios ha hecho con nosotros. Este juicio no solamente para la condena, sino para manifestar que Dios está con nosotros y nos ha dado todo para salvarnos, para amarnos, para unirnos, para santificarnos. Y digamos, ven Señor Jesús. Anunciemos al pueblo lo que hemos visto y oído. Comuniquemos la alegría que está en nuestro corazón. Alimentemos con nuestras palabras y obras a todos los que necesitan la justicia, pero también la corrección. Que Dios mueva nuestros corazones para comunicar el mismo amor que hemos recibido. Ven, Señor Jesús. De lo profundo del corazón que espera a su Señor, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios bendiga nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que la palabra haga eco en nuestro corazón y brote por nuestros labios, para que allí mismo se manifieste el amor que Dios nos tiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos la oración final. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras, que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ilumina el sendero de nuestra existencia y condúcenos ante tu divino Hijo, que es nuestra salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por unirse a este taller de oración, un esfuerzo del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en Colombia. Y pedimos a Dios para que en este tiempo de Adviento preparemos nuestro corazón bien dispuesto con obras de justicia y de paz para que podamos recibir a Cristo que pasa y que nos abre el camino de la salvación. Que sea nuestro mejor regalo, vivir la alegría de los hijos de Dios. Una feliz noche para todos. Dios nos bendiga.